Hola, soy Baby Solís y soy la curadora del Garage de Querétaro de esta edición de Trámite y estamos con... Susana Solís, muchas gracias. Soy artista de Querétaro y bueno, pues muchas gracias y bienvenidos todos a mi estudio. Y bueno, un poco creo que está bastante divertido estar en estudios de artistas porque siempre siento que es un poco la oportunidad de conocer no solo la obra, sino también como procesos y formas de pensamiento, ¿no? Y pues en ese sentido preparé un poco una presentación compartiendo pues un poco de esto, ¿no? Yo soy una artista que trabaja en la intersección entre el arte, lenguaje y pedagogía, ¿no? No me limito solo a un solo medio, ¿no? Sino también voy explorando así desde dibujos, performance, video, ¿no? Y hasta textos. Soy una artista a la que le gusta mucho escribir, ¿no? De alguna manera como que me interesa pues incluir la escritura de alguna manera u otra, ¿no? Trabajo también como de varias maneras, ¿no? Siempre como justo en este acompañamiento con con la escritura, porque tengo una fascinación por el lenguaje, me parece como una materia bastante divertida, ¿no? Con un potencial tanto humorístico como poético, como político, ¿no? En el que creo que, bueno, pues se puede jugar, ¿no? Como con esta ambivalencia, ¿no? Y con esta disociación que también se pueden hacer del mismo lenguaje, ¿no? También como en mis procesos, ¿no? Me gusta mucho el investigar, ¿no? O sea, soy una artista que se toma también como los procesos largos, ¿no? Disfruto mucho de este proceso de investigamiento porque siempre voy como que anotando cosas, ¿no? De que fotos y cositas así que pues me llaman la cuestión y como que me gusta cuestionarlas, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, como justamente por eso mi idea como de escribir, ¿no? O sea, si veo algo digo, bueno, ¿no? ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo lo reescribiría? ¿No? ¿Cómo podría tomar como otro sentido? Que creo que eso es lo rico, ¿no? Como la construcción de sentidos y de narrativas, que es lo que me gusta, eh, pues, cuestionar, ¿no? También es cierto que como en este proceso de investigación, muchas veces trabajo como con otras personas o de manera como colectiva o como con una manera, grupal, ¿no? Siempre, pues sí, muchas veces involucro además personas en mis procesos, ¿no? Y bueno, también hago como dentro de de mi chamba, pues también van saliendo piezas, ¿no? Siempre por eso digo, no tengo como un medio en específico, sino como que va, pues, agarrando forma, ¿no? Y pues un poco quería mostrar como justamente un último proyecto que hice grande, ¿no? Que de ahí fueron saliendo como varias piezas que creo que pues está divertido compartírselas, ¿no? Voy a compartirles ahí Sí, la... Ahí está. Y bueno, ese último proyecto lo realicé en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Este proyecto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones en realidad es el primer organismo internacional antes de la ONU, ¿no? O sea, fue como, pues sí, la primera organización internacional. Antes se llamaba la Unión Internacional de Telegrafistas, ¿no? Que a mí se me hace como particularmente interesante que saliera esto y de ahí, como resultado, la ONU, ¿no? Porque hay una cuestión también como del diálogo que a mí me interesaba, ¿no? Y bueno, llego a este proyecto, ¿no? A realizarlo ahí porque yo estudié un máster en Suiza, un máster en Social Engagement Practices, ¿no? ujú, Y bueno, justamente ahí está pues en Ginebra, ¿no? Que es la ciudad donde estudié, pues es súper internacional, ¿no? O sea, están como la Cruz Roja, la ONU, la Unión Internacional de Comunicaciones, los refugiados, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante porque pues también es un país neutral, ¿no? Y multilingüístico. Eso me llamaba mucho la atención porque justamente yo como un artista que trabaja el lenguaje, y viniendo de México, pues claro, muchas piezas mías pues, estaban en español, ¿no? Y una cosa como tan práctica, ¿no? Como también cuando creo que como artista
¿no? Es como también, o que bueno, que a mí me resonó como pregunta, ¿no? Era cómo justamente tu trabajo va a ser leído o entendido desde otra óptica que pues, simplemente no hablen tu mismo lenguaje, ¿no? Entonces, en ese sentido me empezó a interesar como la traducción, ¿no? Y como pues soy, o sea, me gustan los libros y tengo un lado súper ñoño, ¿no? Este, pues, claro, cuando me mudé, dentro de mi biblioteca, decidí llevarme como, pues, ya sabes, una maleta, ¿no? Con lo que puedes, ¿no? Y dentro de eso la decisión difícil era qué libro me llevo, ¿no? Entonces, uno de los libros que decidí llevarme fue que está a la izquierda, ¿no? Que se llama Semblanza Trágica de Telégrafos y los Telegrafistas Nacionales. Todo mi proyecto justamente nace de ahí, porque es un libro rarísimo, ¿no? Autopublicado en el 47, que es justamente en el mismo año donde se inaugura la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Y es autopublicado por telegrafistas mexicanos, ¿no? Y pues ahí se divide como en tres partes. Una era como su historia, escrita pues por los telegrafistas, ¿no? Y dos, una cosa que me pareció rarísima, lo abrí y tenía como una partitura, ¿no? Y dije, ¿qué está haciendo una partitura? O sea, ¿qué tiene que ver, no? Y luego un poemario, ¿no? Hasta la izquierda, bueno, esto es una publicación que hice como con toda la investigación que le estoy contando, porque justamente empecé a entender que, claro, que el código Morse, pues también era como un lenguaje muy plástico, ¿no? Así literal como un punto y una línea, así como lo más básico, ¿no? Y claro, y dije, ¿y esto de dónde salió, no? ¿Cómo se llegó a este lenguaje tan conceptual, por así decirlo, ¿no? Y claro, ¿no? A la izquierda, justamente porque Morse, antes de inventar el código Morse, pues era artista, ¿no? Entonces a la izquierda se ve como, puse como una imagen que es un cuadro pintado por Samuel Morse, ¿no? Y, y es como, él iba al Louvre, ¿no? A tomar como, o sea, no fotos, ¿no? Pero iba como a representarlos, a elegir los cuadros que más les gustaba, ¿no? Y de ahí representarlos en un solo cuadro, de hecho, hasta como por aquí se ve la Mona Lisa, ¿no? Para llevarlos a Estados Unidos y así como seguir una idea de transmisión. ¿No? Entonces, eso es como, eh, me cuestionaba a mí mucho como artista, ¿no? Como la idea como del lenguaje, de la transmisión, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, como justamente como en esta idea de lenguaje, ¿no? También pues descubrí que, claro, ¿no? Pues el Dada los tomaban así como un principio, los telegramas como para la deconstrucción del lenguaje, ¿no? Por eso se empiezan a hacer como estas lecturas también poéticas en Cabra y Voltaire, ¿no? Y bueno, cuando veo esta partitura, no, se me hizo lo más random del mundo, no, pero a la vez fue como, lo quiero escuchar, ¿no? O sea, porque me gusta mucho trabajando, o sea, como es una forma también en la que me aproximo a mi trabajo, ¿no? O sea, como de literal de escuchar el material, ¿no? Entonces, pero claro, ¿no? Como que una partitura, ¿no? Como musical también venía acompañada con las letras, ¿no? De un himno que escribieron, ¿no? Y claro, eran súper buenos en escritura porque literalmente como todo el tiempo estaban así como pegados al cable, pues podían sentir las vibraciones y los ritmos de las palabras, ¿no? Entonces, claro, desarrollaron una gran habilidad en la escritura de poesía, ¿no? Lírica, etcétera, ¿no? Y yo lo que decidí hacerla era no solo escucharla, sino también quería escucharla como en varios idiomas, ¿no? O sea, como que, y bueno, entonces, por lo tanto, decidí traducirla, ¿no? Lo traduje en los 6 idiomas oficiales de la ONU, ¿no? Que es el árabe, inglés, francés, español, chino y ruso, ¿no? Entonces, de ahí es que sale como, de estas traducciones, ¿no? Es que sale como una pieza que aquí les pongo como en la izquierda un poquito el bocetito, ¿no? Que es como el juntar como todas esta serie de traducciones, esta serie de lenguajes, idiomas, ¿no? Y bueno, decidí también hacerlo en un gran formato porque me gustaba la idea de que acompañara a las personas, ¿no? Entonces, dentro de esta idea también que tenía sobre la escucha y la voz, ¿no? Y la lectura poética, que pues como decía, viene un poquito como del Dada,
pues decidí que eso, ¿no? Que formaran parte este, de esta vocalización, ¿no? Entonces, pues bueno, después de todo esto, decidí llevarlo justamente, o sea, yo lo quería presentar en una sala de conferencias. ¿Por qué? Pues porque evidentemente son de estas salas, pues donde se toman decisiones y se hablan de políticas internacionales que, bueno, no son bastante importantes para el futuro del mundo, ¿no? Y quería como cambiarle el sentido a este espacio completamente, ¿no? Entonces, en mi trabajo también me gusta mucho, creo que soy, o sea, tengo una relación rara con la burocracia, ¿no? A nadie le gusta, pero pues también se vuelve parte de mi trabajo, como en el sentido de cuando pues vas haciendo gestión para hacer este tipo de proyectos, pues tienes que también como entender cómo trabajas como con la burocracia y la gestión, ¿no? Entonces, bueno, se logró, me dieron el sí, ¿no? Se presentó el trabajo y lo hice con estas chicas, ¿no? Que pues una chica era de Palestina, de Estados Unidos, de China, de Suiza, hablando, o sea, la lengua materna de francés, ¿no? Y bueno, de Rusia, ¿no? Si se fijan, bueno, ahí ya como que incluí o sea, como que le transformé un poquito los dibujos a volverlos vestuario, ¿no? Como quería integrarlos de alguna otra manera, porque en específico en este lugar era complicado pues por los techos, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Ahora, la pregunta número uno, ¿no? Como les decía, me gusta mucho trabajar como a partir de lo que me dice el material. Entonces, este material también era la pregunta de cómo se tenía que escuchar, ¿no? O sea, ¿quién va a hablar primero, ¿no? Que por supuesto termina siendo una pregunta también muy política, ¿no? Es una pregunta muy simple y muy, bueno, ¿quién toma la palabra? ¿Cómo nos vamos a escuchar, ¿no? Entonces, como les comentaba también en un principio, me gusta mucho como cuando voy haciendo como esta colección de preguntas, de apuntes, muchas veces me gusta compartirlas, ¿no? Entonces, en este caso, pues a partir de esas preguntas y esas conversaciones realizamos pues una serie de esquemas, ¿no? Que bueno, luego para mí se vuelven que estoy trabajando ahorita, ¿no? Que es pues una especie de partituras coreográficas, ¿no? Porque también creo que se empiezan, la idea de la partitura me gusta mucho porque es como que se vuelve a reinterpretar, ¿no? Se vuelve a dar como una lectura, ¿no? Y bueno, a partir de cómo se fue construyendo esto, ¿no? Pues es que realizo también una serie de dibujos, ¿no? Ahorita estoy trabajando también en el libro, que es el lado izquierdo, ¿no? Que diría derecho, que esta portadita es así como, también me gusta que es bitácora, ¿no? O sea, que lo estoy haciendo de una forma bitácora porque también en esta idea de estar interpretando así, creo que es lindo como esto que, no sé, una bitácora te acompaña, ¿no? Bueno, yo siempre cargo como con una libretita. Y bueno, de ahí fue que realizamos pues el video, ¿no? Toda la coreografía y pues resultó pues un video, ¿no? En realidad es una videoinstalación, ¿no? Aquí, bueno, esto es una foto de una galería en Suiza que pues está súper complicado el espacio, no tenía, o sea, de hecho hasta en la izquierda se puede ver, era como la única paredcita que tenía, ¿no? Entonces, todo de cristal, o sea, súper complicado para montar un video y por cuestiones económicas ya no podía construir ¿cómo se llama? Pues paredes o un cuarto, ¿no? Entonces, al final lo presento también con estas sillas, ¿no? Que son las mismas sillas, si se fijan, que están en la sala, ¿no? Como también como para colocarte de otra manera, ¿no? Y bueno, el proyecto se llama Reparar las líneas, ¿no? Y bueno, otra parte como que me dio este proyecto, ¿no? Para realizar otras piezas, ¿no? Era que, claro, como les decía, había poemarios, ¿no? Y eso me interesaba muchísimo, ¿no? Me gustaba la idea también como de la republicación, ¿no? Y otra vez como la pregunta de quién los va a leer, cómo se van a leer, ¿no? Y en ese sentido, decidí hacer una serie de em, poemas en telegramas, ¿no? Entonces yo ya con telégrafos, a mandar un telegrama, porque soy la única persona que manda telegrama, poesías en telegrama, ¿no? Y también era interesante como otra vez como reactivar otro sistema, ¿no? Porque actualmente, por ejemplo, se utilizan, pero para mandar notificaciones legales, ¿no? Es rarísimo y es como en México todavía sigue sirviendo este sistema. También yo creo que pues es algo que seguramente va a morir pronto, ¿no? Muy seguramente,
¿no? Entonces, esta es una serie de poemas que se llama Entre el sindicalismo y el progreso, ¿no? Tengo una serie de muchas formas, porque pues bueno, lo exploré de muchas maneras distintas, ¿no? Ay. Y bueno, justamente bajo esta idea también como de, de que claro, ¿no? Como les comentaba, era súper interesante cómo manejaban el lenguaje, ¿no? Porque aparte pues escuchaban todo del día a día, ¿no? O sea, es como desde la nota de amor hasta el levantamiento del EZL, ¿no? Que LN, que fue a través también de un telegrama, ¿no? Entonces creo que eso es interesante como también como que te da un paisaje un poco como del día a día, ¿no? O sea, como, no sé, y dentro de esto, pues también, pues he hecho como justamente, como les decían, voy anotando siempre como fotos, notas y como cositas, ¿no? Entonces, esta pieza es, me invitaron a intervenir un mapa de México, ¿no? Y o sea, para mí es como una pregunta muy grande, ¿no? O sea, como, o sea, ¿cómo intervienes un mapa de México, no? O sea, porque aparte estás hablando de un territorio, ¿no? O sea, ¿qué quisieras que ese lugar dijera? ¿Cómo te gustaría verlo, no? Entonces, pues decidí intervenirlo utilizando, ¿no? Aquí en la izquierda les puse como esta imagen, que es de una marcha que tomé en una marcha feminista justamente en Querétaro, ¿no? Y me gustaba mucho, ¿no? El morra sigamos luchando, ¿no? Pero decidí, pues, solo poner la parte de sigamos luchando, porque, salud, porque, porque siento que, que pues no solo es la lucha feminista que hay en este país, que claro, es una de las principales, pero también tenemos muchísimas luchas, ¿no? Y a veces creo que también puede ser cansado, desgastante, ¿no? Entonces, por eso también era como bueno, yo quisiera que nuestra como esperanza no se perdiera, ¿no? Y pues sigamos luchando por esto que estamos, en este país en el que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, así se llama la pieza, ¿no? Generalmente también cuando voy, produciendo, me gusta mucho también, por ejemplo, como eso, o sea, como pensar en las tipografías, ¿no? Porque claro, o sea, como que la letra finalmente también es, o sea, pues es una forma, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, aquí igual respeté la forma. Y algo que me interesaba también mucho era, bueno, ¿qué forma tengo como yo misma, ¿no? Entonces, en ese sentido también otras piezas que he realizado y estos también como que las sigo haciendo y las sigo explorando, ¿no? Porque decidí hacer una serie de piezas con la idea de desaparecer, ¿no? Entonces, en realidad esto es la silueta de mi sombra, ¿no? De mi mano, es como, por ejemplo, como la A y así, entonces los voy marcando y voy haciendo como una serie de dibujos, ¿no? Y exploraciones, ¿no? Para como revelar o quitar o ir borrando el dibujo, ¿no? Entonces tengo como, en realidad tengo una serie bastante como larga porque pues los ha hecho de muchísimas formas porque pues me divierte bastante, ¿no? O sea, entonces presenté unas que son así, ¿no? Las hice como con un tipo de nieve, ¿no? Porque quería como una cosa como efímera, ¿no? Ahorita estoy probando también como con marcas de sol y marcas de agua. Me gusta que tenga algo también como orgánico mismo que lo haga desvanecer, ¿no? En el sentido de la misma desaparición. Bueno, allá se presentaron así, ¿no? Junto con otra intervención que hice a un espacio, ¿no? En una, en una galería, en unas vitrinas, ¿no? Porque quería como contrarrestarlo, ¿no? Y jugar porque, bueno, en francés y en español, digo, son lenguas romances que también hay algo muy colonialista, también hay que decirlo, ¿no? Pues en el lenguaje, claro. Y se puede leer de la misma manera en español que en francés, por eso me gusta esto, ¿no? De devenir perceptible, ¿no? Y hacer la repetición para que se volviera perceptible, ¿no? Entonces, no sé, un poquito les hice esta presentación así un poquito como corta, rápida, ¿no? Para, pues que pues más bien, pues charlemos también, maybe, ¿no? Pues no sé. Sí, a Ahí mí, fue. ¿me escuchas? Sí. Sí, me llamó mucho la atención. Te quería preguntar si podías andar sobre eso, sobre tu maestría, que fue en práctica social, no recuerdo el nombre porque está en inglés. ¿Nos podrías platicar otra vez el nombre y por qué decidiste hacer una maestría tan,
específica y como que vieron. Em, se llama prácticas artísticas socialmente comprometidas, ¿no? ¿Por qué decidí hacer una maestría tan específica? Ajá. Eh, en primera, porque son como temas que me interesaban, ¿no? O sea, Ujú. es trabajar, o sea, como que es interesante, no, no es trabajar en colectivo, pero sí colectivamente, ¿no? Que hay una gran diferencia, ¿no? Porque como les comentaba, o sea, al principio, pues trabajo mucho como compartiendo preguntas, ¿no? A veces siento que yo sola, o sea, uno mismo, o sea, como que no puede y tiene que compartir sus pensamientos y me gusta mucho esa realimentación. Pero también una cuestión también que creo que en lo personal como artista es complicada, que claro, siempre trabajar con comunidades, colectividades, etcétera, es bien complicado, ¿no? O sea, a mí como que es algo que intento cuidar mucho. Si voy a trabajar con un grupo, ¿cómo voy a abrir ese grupo y cómo lo voy a cerrar? ¿No? Entonces, un poco justamente eran de las cosas que vimos en el máster, ¿no? O sea, cómo vas trabajando pues socialmente, ¿no? Un poco socialmente responsable, ¿no? Y pues hay como muchas intereses, ¿no? O sea, como en relación como, claro, ¿no? A prácticas feministas, de pedagogías críticas, eh, ecopedagógicas, ¿no? Entonces, pues eso es un poco lo que vi. Sí, y, o sea, sí mencionas lo del lenguaje, lo del feminismo. ¿Con qué o en qué sentido sientes que tu práctica está socialmente comprometida? ¿Con qué crees que está socialmente comprometida como artista? Yo, pues como, creo que como mi compromiso en realidad, ¿no? Es un poco también como cuestionar justamente cómo están construidas estas narrativas, ¿no? Por eso me interesa justamente el lenguaje. O sea, como soy una persona que sí me interesa así de, ay, a ver, ¿no? Esto es cierto, esta historia que me están contando es realmente cierta, ¿no? O sea, por eso, claro, mi proceso pues se vuelve meticuloso en ese sentido, ¿no? Sí. Eh, ¿En tu estudio físico también tienes piezas para mostrarnos o solo es lo que estaba en la presentación? No, por ahora es lo que le está en la presentación. No, me acabo de mudar. ¿Mande? Me acabo de mudar. Es que no te escuché, perdóname, ¿qué? Es que tengo bien poquito de mudarme. Ah, ya, ya, sí, y no tienes piezas en... Ahorita estoy mudada. Oye, ¿y cómo fabricaste la ropa? Porque estaba pensando justamente lo que decías de que este, de estar en Suiza y que bueno, no me acuerdo si el español sí es uno de los idiomas, mencionaste que eran cinco, pero no recuerdo si el español también era. ¿Cómo fabricaste la ropa? ¿La mandaste a hacer? ¿Fue difícil? ¿La hiciste tú? La que traen las intérpretes, las artistas en el performance de que es una blusa con los trazos. Sí, bueno, pues los traces los hice yo, ¿no? Y Mm. ya de ahí, pues fue o sea, imprimir tela, ¿no? O sea, la tela está impresa y nada, o sea, como, sí pensé porque cuando hice el casting fue complicado en el sentido de no sabía qué personas iban a ser, entonces en el sentido de pensar, o sea, cuerpos, pues tenía que ser algo versátil, ¿no? Entonces en ese sentido por eso decidí como pues sí, como un poncho, ¿no? Algo que pudiera, o sea, se pudiera adaptar bien al cuerpo, ¿no? Y nada, lo mandé a imprimir y ya nada más coser, ¿no? Ese fue como el proceso de producción, ¿no? O sea, no fue tan complicado en realidad. ¿Cuántos años tienes produciendo? ¿Cuántos años tengo produciendo? Uy, Ajá. pues como más de 10, o sea, estudié arte, o sea, yo estudié artes plásticas, ¿no? En Puebla, en realidad. O sea, soy de Querétaro, luego viví en Puebla, luego un rato en Ciudad de México, luego Suiza. Y así. ¿Tiene cuánto que regresaste de la maestría? Uy, 6 meses. Ah, tiene poquito. Sí, no, o sea, de verdad me voy, o sea, de verdad. ¿Cómo? De verdad voy así abriendo todo.
Sí, bueno, 6 meses se me hace poco para, no sé cuánto duró, como 2 años. Sí, Ah, no 3 en realidad. Me extendí por COVID, porque claro, me tocó COVID, o sea, me tocó también, o sea, pandemias allá. ¿mandé? También me tocó pandemia allá. Oh, Sí, y fue ahí, por ejemplo, justamente, bueno, eso se me olvidó decirte, ahí fue otro reto porque, claro, no se estudia, o sea, hacer una maestría online de arte socialmente, ¿no? O sea, en ese sentido fue como súper complicado porque también nadie estaba preparado para eso, ¿no? sí, oye, ¿y tenían prácticas como de, bueno, vas a ir y te tienes que aprender a relacionar con esa comunidad de la nada? Es que en serio me da muchísima curiosidad cómo, sí, cómo funcionaba o cómo trabajan cuando quieren hacer obras socialmente comprometidas y te dicen, bueno, la forma de involucrarte éticamente con una comunidad es ABC. No, 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 para nada, no hay ningún manual. O sea, como tal, no, o sea, no es un paso uno, paso dos, paso tres, no. O sea, es más bien, por ejemplo, y tus intereses, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, tal cual prácticamente era como un año, ¿cómo se llama? En el que había como tres ramas, ¿no? O sea, por ejemplo, Mm, salud mental, ¿no? De colaborar con un hospital psiquiátrico, espacios públicos, ¿no? Y colaboras como con un lugar en gobierno, ¿no? Y tercero, como crítica institucional, ¿no? Educativa, perdón, ¿no? Entonces ya ahí como que cada quien iba tomando sus intereses y ya podía decidir si trabajar individualmente o colectivamente, ¿no? Y de ahí pues es más bien un acompañamiento personalizado, un poco, ¿no? O sí, sea, como el desarrollo de un proyecto, me imagino. sí, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, ¿no? Sí, es muy distinto, por ejemplo, trabajar en un hospital psiquiátrico, ¿no? O sea, sí hay otras condiciones totalmente distintas y también es interesante entender que no estás haciendo arte terapia, ¿no? Estás haciendo un proyecto de arte, ¿no? O sea, por eso, o sea, justamente por, eh, yo siempre que comienzo como trabajo, o sea, siempre comienzo como un poco con una mente abierta y dispuesta como a escuchar, porque no, o sea, llegar así predispuesta, así de no, pues, va a ser paso uno, paso dos. Por supuesto que todas las personas y los grupos cambian, ¿no? O sea, hay una gran parte como de improvisación performática en realidad. Sí, pues muchas gracias, Susana. No, a ti, gracias.